Buenos días, amantes del conocimiento. Hoy vamos a acercarnos al interesante tema de las experiencias cercanas a la muerte, con intención de desmitificarlas en un triple sentido. Primero, porque son mucho más frecuentes de lo que creemos o se nos quiere hacer creer. Segundo, porque las capacidades psíquicas que en ellas se despliegan no son algo extraño ni misterioso, sino que son facultades naturales de la consciencia que todos podríamos desarrollar de manera natural en algún momento de nuestra vida, si el entorno social y cultural no las reprimiera activamente. Y en tercer lugar, porque estos fenómenos son y deben ser objeto de estudio válido para una ciencia de abordaje amplio y mentalidad abierta, pero que evidentemente no lo son tanto para el paradigma materialista y pseudocientífico actualmente predominante, que muchas veces rehúsa estudiar dichos fenómenos por la sencilla razón de que contradicen sus creencias. Así que vamos a continuación, después de habernos metido ya en varios charcos, a aproximarnos a estas dos obras que hemos tomado como referencia. En su interesante y generoso libro ECM, la doctora Penny Sartori nos ofrece un estudio extensivo de multitud de casos recogidos durante su experiencia como enfermera en las UCI de hospitales de Reino Unido, además de durante su posterior investigación y tesis, lo cual le ha dado la oportunidad de rescatar un gran número de testimonios de personas que han callado su experiencia durante años, por temor a ser ridiculizados o calificados como locos. Estima la doctora, basándose en estadísticas recientes, que en países occidentales el porcentaje de personas que han experimentado una experiencia cercana a la muerte se sitúa en torno al 4 o 5% de la población general, lo cual nos viene a arrojar una cifra total, solo en Estados Unidos, de más de 10 millones de personas. El personal sanitario en general tiende a descartar estas experiencias como si fueran alucinaciones o alteraciones de la percepción, y en general los médicos evitan estudiarlas por temor a parecer poco científicos a los ojos de sus colegas. Asimismo, la doctora Sartori nos enumera una serie de componentes que pueden presentarse en las ECM, tales como son experiencias extracorporales, viaje por un túnel donde se ve una luz al final, visión retrospectiva de la propia vida, incluyendo percibir y experimentar la influencia de nuestras acciones sobre otros, percepción acrecentada, comunicación telepática, reunión con seres queridos, presencia de seres de luz, sensación de paz, éxtasis y bienaventuranza, llegado a una puerta o punto de no retorno, regreso brusco y a veces doloroso, vislumbre de acontecimientos futuros, atemporalidad, sensación de tener una misión o trabajo a realizar. En general, y quizá lo más importante, hay una pérdida total del miedo a la muerte después de la ECM y un cambio de los valores vitales que orientan al individuo hacia el servicio a los demás. Otro punto importante a señalar es que no son infrecuentes las curaciones espontáneas de las enfermedades o dolencias que se padecían anteriormente a la ECM. Se estudian asimismo ECMs en diferentes pueblos y etnias, llegándose a la conclusión de que el fondo de las experiencias es esencialmente el mismo, con las lógicas y esperables diferencias de forma debidas a los distintos contextos culturales. La investigación en niños, un tipo de sujeto que en principio no sería sospechoso de fabular o mentir, revela el sorprendente resultado de que muchos de ellos desean fervorosamente volver al lugar donde estuvieron durante su ECM y se sienten muy frustrados cuando se les informa de que eso no es posible. En general, la ciencia médica ha tratado de identificar estas experiencias como alucinaciones debidas a alteraciones bioquímicas del cerebro por efecto de la medicación, pero dicha explicación sencillamente no se sostiene.
Las alucinaciones se experimentan como vivencias caóticas, desorganizadas, que se viven con gran sensación de ansiedad, angustia y confusión. La calidad de vida empeora sensiblemente después de la crisis y sienten terror ante la posibilidad de que se repita. Por el contrario, las ECM se recuerdan de manera organizada y coherente. Se viven con sensación de gozo y extrema paz y felicidad. La calidad de vida del paciente mejora ostensiblemente, hasta el punto de desaparecer a veces los síntomas físicos de la enfermedad y se desea fervientemente volver a vivir algo semejante. Anita Moorjani se nos presenta como una joven alegre, poco inclinada a veleidades místicas o esotéricas, cuya mayor aspiración en la vida es casarse con el hombre al que ama y tener un buen trabajo que le permita viajar. Su libro, Morir para ser yo, es el contrapunto perfecto para el estudio de la doctora Sartori, en tanto que nos ofrece la experiencia subjetiva en primera persona de la que aquella carece, a la vez que indaga en las causas psicoemocionales origen de su enfermedad. A raíz de un cáncer con metástasis en fase terminal, la señorita Moorjani experimenta una ECM de libro, nunca mejor dicha la expresión, que reúne todos los componentes de una experiencia cercana a la muerte presentados anteriormente. Experiencia extracorporal, acrecentamiento de la percepción, sensación de beatitud y bienestar, imposibilidad de expresar con palabras lo que vivió, encuentro y comunicación telepática con su padre ya fallecido, certeza de que debe volver a cumplir una misión y sobre todo, la remisión espontánea de un cáncer en fase terminal hasta el punto de desaparecer tumores del tamaño de un limón extendidos por todo su cuerpo. Un hecho constatado, pero del que la ciencia en su estado actual no puede dar ninguna explicación, ni plausible, ni siquiera medianamente coherente. También es importante el hecho de que sus intereses vitales cambiaron de extremo a extremo, hasta el punto de que en la actualidad Anita Moorjani dedica su vida a recorrer el mundo entero, transmitiendo la nueva visión del mundo que se desarrolló en ella misma a raíz de su experiencia cercana a la muerte. Tanto las experiencias recogidas por Penny Sartori como el testimonio de Anita Moorjani plantean interrogantes que tanto la ciencia médica como el paradigma científico dominante son absolutamente incapaces de responder desde sus planteamientos actuales. La ciencia actual presupone la creencia de que la conciencia es un producto de la mente o del funcionamiento cerebral. Pero lo cierto es que esta afirmación es precisamente eso, una creencia, de la que no existe evidencia empírica alguna. Bien podríamos plantear la hipótesis opuesta, que el cerebro es un receptor de la consciencia, lo cual nos llevaría a nuevos ámbitos de investigación que actualmente se nos escapan. Prometemos volver sobre estos complejos temas de teoría de la ciencia cuando estudiemos la obra de Ken Wilber, Los tres ojos del conocimiento, que será, si Dios quiere, sobre el mes de septiembre. Para terminar esta sección, resaltaremos los puntos donde coinciden tanto la señorita Moorjani como la doctora Sartori. Las llamadas experiencias cercanas a la muerte no tienen tanto que ver con la muerte, sino con la vida. El miedo a la muerte desaparece definitivamente e incluso llega a ser un acontecimiento que se espera con júbilo, a la vez que la calidad de vida mejora ostensiblemente. Los intereses existenciales también varían, cambiando hacia profesiones vocacionales de ayuda a los demás, en los ámbitos mentales, emocionales y psicoespirituales, lo cual produce una mejora de la sociedad en su conjunto. Se hace asimismo una interesante reflexión sobre la progresiva medicalización de la muerte. A medida que la vida de las personas termina en un hospital
entre aparatos que prolongan artificialmente la vida del cuerpo, se niega a los familiares y al propio moribundo compartir estos instantes postreros en los que tanto tienen que transmitirnos. Pues hasta aquí hemos llegado por ahora. Gracias por estar con nosotros y les dejamos con el bonito y sencillo mensaje que nos transmite Anita Moorjani desde su visión renovada de la vida después de su experiencia cercana a la muerte. Vive tu vida desde el amor y no desde el miedo. Lo más valioso que puedes ofrecer al universo es ser tú mismo.